Si ya pasamos a un periodo conocido como la época arcaica o época clásica, que es el siglo primero antes de Cristo, en torno al 1000, perdón, a 800 o 700 antes de Cristo, hasta prácticamente el 400 o 300 antes de Cristo, esa época ya es mucho más conocida, ya tenemos textos que podemos traducir y ya es histórico, no es protohistórico, y hay muchísimas fuentes con las que hemos podido comparar. Que siempre nos han vendido una antigua Grecia de aquella época como la cuna de la civilización o como el origen de la democracia, pero todo esto siempre se ha referido a Atenas. Yo por eso os mandé una de las tareas sobre una sociedad bastante desconocida, que es la de Esparta. Ya os dije en el vídeo anterior que hay muchísimas ciudades-estado de la antigua Grecia que son independientes, como Corinto, Tesalónica, como Esparta, Tebas, Atenas. Entonces, que cada una va a tener un sistema de gobierno diferente y para que no os quedéis siempre con el tema ateniense o como Atenas, como la capital de Grecia o como si todo estuviera unificado, la sociedad espartana era muy, muy diferente en aquella época y es bastante curiosa de estudiar. Yo por eso os mandé la tarea relacionada con este tema precisamente. Y es que lo que se ha estudiado precisamente a lo largo de la historia sobre Esparta, pues también es bastante erróneo a la hora de transmitirlo. O sea, lo de tiranía o dictadura, con términos tan actuales como los que os acabo de decir, no se acercan siquiera a lo que realmente eran en aquella época los espartanos. Estamos hablando de una diarquía, es decir, que había dos reyes gobernando, que era precisamente un hombre y una mujer. El papel de la mujer en la antigua Esparta no tiene nada que ver, por ejemplo, con el de la mujer de Corinto, la mujer de, por ejemplo, el Peloponeso, o la mujer que se encontrará viviendo en Atenas, que era un auténtico cero a la izquierda. En Esparta la mujer estaba equiparada al hombre y por eso se entrenaba igual que él, porque decían que de una mujer fuerte y un hombre fuerte nacía un espartano fuerte, era la creencia que ellos tenían, y después que por supuesto también gobernaba de la misma manera según la ley espartana. De hecho tenía hasta más privilegios que el hombre. El hombre si se casaba solamente podía estar con esa mujer, pero una mujer espartana podía y estaba permitido que cometiese adulterio y podía irse con más hombres porque como los espartanos solo se dedicaban a la guerra y su único oficio era el de ser soldado, pues hacía falta constantemente muchos hombres porque morían constantemente en las diferentes guerras o conflictos que se iban encontrando, que los más famosos son los que ya os explicaré en siguientes vídeos, que son los de las guerras médicas o las guerras contra los persas o las guerras del Peloponeso. Simple y llanamente que sepáis que esa sociedad estaba dirigida y estaba estructurada para que todos se convirtieran en soldados, para que nacieran siempre espartanos fuertes y si nacía alguno con un defecto o débil, lo descartaban y lo mataban directamente nada más naciese. Eso también era muy común en la sociedad espartana y ellos lo de llevar poca ropa es porque precisamente decían que la ropa podía de alguna manera diferenciar o demarcar el estatus social y como no había ninguna diferencia social dentro de los espartanos, pues por eso ellos decían que el mismo físico servía como ropaje y de ahí que estuviesen constantemente entrenándose, que estuviesen constantemente en el gimnasio o en la palestra, como se decía en aquella época, y las mujeres exactamente igual. No luchaban las mujeres con los espartanos, ni mucho menos, no iban a la guerra de la misma manera, pero sí tenían que estar lo suficientemente fuertes para que, según la creencia espartana, en la unión con el hombre surgiera y naciese un espartano también fuerte. Ya os digo, ese sistema duró un tiempo en concreto, obviamente estaba destinado a la extinción, porque no podía mantenerse en el tiempo, a pesar de que fueran la potencia militar de aquella época, eran prácticamente invencibles los espartanos. Después se ve la novela gráfica de 300, cuando la han adaptado la película, y en 302 eran invencibles, vencían a todas las ciudades griegas, vencían a los persas también en aquella época, porque la manera que tenían de luchar, las tácticas de combate y cómo eran físicamente, pues eran prácticamente invencibles, pero eso no se podía, no era sostenible, como se dice hoy día, no era sostenible en el tiempo. Al final pues terminaron siendo derrotados y perdón por el spoiler por los siguientes temas que os voy a explicar, pero en resumen la sociedad espartana, ya os digo, según esas leyes, pues es lo que os he explicado en este vídeo y espero que os haya servido de resumen y que os ayude de cara, por supuesto,
Alexander. Bueno, ya en los siguientes vídeos ya hablaremos de estos espartanos luchando contra los persas en las guerras médicas y uniéndose a su enemigo tradicional que era Atenas y las demás ciudades griegas. Y por supuesto también después pasaremos a las guerras del Peloponeso, o sea, guerra civil entre el resto de ciudades griegas y cómo se produce el declive de esta sociedad espartana y la ateniense y surgen otras ciudades griegas famosas como Tebas o Macedonia. ¿De acuerdo?